Nosotros los venezolanos estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, sin precedentes. Tú sales con tu cámara y pregúntale a algún venezolano. Mira la grande cola, mira esa colota. ¿Qué fue lo que pasó, Enrique? ¿En qué momento? O sea, lo que digo que el referéndum es para atender esa crisis. Hay que cambiar el modelo. Los venezolanos no tenemos futuro con Maduro. Eso es una realidad. ¿Tú crees que Maduro se da cuenta o vive como...? Para él todo está chévere porque vive en un mundo de fantasía. ¿Qué pasará por la no mente de Maduro? No lo sé y quiere que te sea muy sincero, no me interesa. A mí lo que me interesa es que se vaya. O sea, se ha puesto cada vez peor. Horrible, sí, es una pesadilla. ¿Qué hay? ¿Miedo? ¿Es apatía? Es miedo a que si sale a Pero si protestar, tenemos miedo, ¿por qué tenemos que demostrar miedo? Yo diría que el venezolano está ocupado en sobrevivir. ¿Qué prevé? quiere decir? Un estallido social. Un estallido. ¿Y qué trae consigo un estallido? Muertos. Mire, yo tuviera a Maduro así enfrente de mi cara. ¿Qué le dice? ¿Qué le digo? Mire, si yo tuviera una pistola, yo le metiera un tiro en la cabeza. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, Richard. How are you? Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa? ¿Sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos, No, hombre? Chabelo, eres una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico, ¿eh? ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with horn. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. La grande cola, mira esa colota. ¿Qué vienes a comprar? Bueno, lo que hay ahorita es harina, pan y arroz. Hay gente que a lo mejor ya no alcanza. Exacto. O sea, llega y ya no alcanza. Por eso vienen desde temprano. ¿Les ha costado trabajo encontrar comida? Sí. Uy, yo tengo como 3 meses que no me como una arepa. ¿Ya pudo comprar? Sí. ¿Qué compró? Arroz y harina, pan. ¿Y tuvo que formarse cuánto tiempo? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 está aquí. Y eso tiene que durarte a ti para una semana o para 15 días, porque si no, bueno, dele por ahí, lo que va a llevar es hambre. Está ya muy desesperada la gente, ¿no? Lo está, pero igual está muy pasiva. Y participan de las marchas. y aquí el que manifieste va preso. Porque yo de verdad no escucho un cacerolazo. Yo aquí no escucho que nadie se pare en esa No, lo que esquina. pasa es que es miedo. Es miedo a que si sale a Pero si protestar, tenemos miedo, ¿por qué tenemos que demostrar miedo? ¿Ustedes van o no? Yo no. O sea, nadie tiene dinero ahora para comprar. Nadie tiene dinero para comprar. O es para la comida, o es para una cosa, o es para la otra. Debe ser una desesperación horrible, ¿no? Pero hay que hacerlo. Mientras que uno tenga familia, hay que hacerlo. Ya están desesperados. O sea, se ha puesto cada vez peor. Horrible, sí. Es una pesadilla. Desde que Maduro se montó en el poder, Venezuela se ha venido abajo, eso se ha venido partiendo en 1000 pedazos. Claro, para él todo está chévere porque vive en un mundo de fantasía, él vive metido en una burbuja. ¿Cómo niegan la realidad? ¿Cómo será que él dice que él duerme como un bebé? El salario mínimo es de 15,000, ¿no? ¿Y les alcanza? Para nada. Para nada. ¿Y tiene algo de dinero? ¿Qué van a hacer? No, ahorita lo que uno gana es para sobrevivir. Para sobrevivir. Y en la nevera no tiene nada. por Nada, ejemplo. señora, agua fría. ¿Creen que sí se haga el referéndum finalmente o Bueno, no? hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza. ¿Habrá referéndum o no? Esperemos. Claro que sí, yo sí voy a votar. Y va a votar para que haya elección, para la revocación. Claro que sí. Claro, señora. Aquí nadie tiene que quedarse dormido. Si hay referéndum, ¿va a votar? Sí, claro. ¿Por la revocación? Sí, yo creo que sí. No se preocupe que esto no sale aquí. Ay, México. En México, en México. Ay, no. No se preocupe. ¿Y qué están haciendo, señora? ¿Qué estamos haciendo, señora? Esperando que la oposición solucione, porque le digo una cosa. Si yo tuviera a Maduro así enfrente de mi cara, ¿Qué le dice? ¿qué le digo? Mire, si
si yo tuviera una pistola, yo le metiera un tiro en la cabeza. Usted, señor, igual viene a comprar los productos regulados. ¿Usted trabaja? Ayer quedé desempleado. ¿Quedó desempleado? ¿Hace cuánto? No, ayer. Ayer. Pues gracias por darnos el testimonio. Amén. Y espero que esto llegue bien lejos. Va a llegar bien. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Te acuerdas de mí o no? Sí, claro, pero hace ¿Cómo? tiempo, no nos vemos hace tiempo. Hace 2 años. No, yo creo un poquito más. Yo 3. estuve en marzo del 2014. Marzo 2000, entonces un poquito más de 2 años. Un poquito más. Ah, claro. Marzo, abril, mayo, junio. Sí, un poquito más de 2 años. ¿Y la gorra? No, me la quité para la entrevista. La vez pasada. No, saliste estaba en con- gorra ahorita, estaba en gorra porque estoy en la calle. Tuve que, de tanto sol, tengo unas lesiones en la piel de casi 20 años de llevar sol sin protegerme, sin usar protector Bloqueador, solar. ¿por qué? Porque nunca le he parado, honestamente. Yo soy guerrero, nunca le presto atención. No, pero pues. Pero tuve un tema, la doctora que me hizo el tratamiento me dijo que no me quitara la gorra en la calle más bloqueador. Esa no es tu novia, la doctora que es tu novia. No, esa no. Esa Todavía no no me he es casado. otra. Todavía no me he casado. Todavía no he tenido ese chance. Ya sé que no te has casado y Sí, quieres. claro. Eres el incasable tú. No soy el incansable. Incansable sí, incasable también, yo creo. No soy. Lo que pasa es que ustedes no se imaginan, no hay ningún país que viva la situación de Venezuela. Ustedes no se imaginan lo que es lo que nosotros estamos viviendo acá. O sea, no hay ningún país en América que tenga la situación de Venezuela. O sea, si ustedes creen que en México tienen problemas, los problemas de ustedes son pequeños frente a la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando uno cree que va a medio tener una vida normal, bueno, mira dónde estamos. La crisis que vive Venezuela es una crisis humanitaria, es una crisis... Ya no es crisis económica, ya es crisis humanitaria. Absolutamente. O sea, Venezuela, yo no sé si ustedes han visto las colas para... Ya estuvimos. ¿Ya las vieron? Estuvimos ahí en la mañana. Sí. Pero eso es todos los días. Y no estamos hablando que es cola que después la gente sale con un mercado, no, es para comprar un paquete de arroz, un paquete de harina, es para comprar una pastilla, un jabón. O sea que los venezolanos siempre hemos sido muy aseados. Se nos caracteriza a los venezolanos por ser aseados, arreglados, por muy humilde que sea la persona. Bueno, imagínate tú una pastilla, un jabón de pastilla, cuesta 10% del salario de un trabajador, 10% del salario. El salario mínimo aquí son 15,000 bolívares. ¿No? Son 10, sí, más 17. $30. Y Un poquito menos de $30. No les alcanza para nada. Porque... La canasta alimentaria son $185, más de $200 ya. Yo no soy ni dramático, ni amarillista, ni exagerado. La situación que vive Venezuela es una bomba que puede explotar. Yo te decía que estuvimos aquí contigo hace 2 Pero años es y otro ya país. estaba mal la Es cosa, otro pero país. es otro país. Otro país. ¿Qué Yo pasa? se lo decía esta mañana a una persona que trabajó con nosotros. Él es americano, trabajó con nosotros. Él ha trabajado en campañas en el mundo. Trabajó con Clinton, trabajó ¿Quién? con Stan Greenberg, se llama él. Hablaba con él esta mañana y le decía a Greenberg, Stan, tú no te imaginas el país que tú conociste, ya no es ni la sombra de lo que hoy tenemos. ¿Hace cuánto estuvo aquí? ¿Te 2 ayudó años, en la campaña? 3 años. Sí. 3 años. 3 años. No es ni la sombra. Que te apoyó te asesoró en la campaña. Él ayudó conmigo con las encuestas, ayudó conmigo en las elecciones del 2012. Él ayudó. Stan trabajó con Mandela, con Tony Blair. Stan es un tipo, su esposa es congresista demócrata. Un tipo muy, la verdad que él es un extraordinario con los números.
Vamos a hacerlo formalmente. Vamos a hacerlo formalmente, sí. ¿Qué ha pasado aquí ya? Pero empezamos formalmente. 3. Ok, 2, 1, acción. Acción. Ajá. Bueno, pues vamos a conversar Muchas por segunda gracias. ocasión. Yo te agradezco mucho, Enrique Capriles, Muchas que nos gracias. recibas. Estuvimos juntos hace 2 años, estuve en marzo del 2014 aquí, en estas mismas oficinas, quizá otro piso. Es correcto, sí. Así es. Bienvenida nuevamente. Al contrario, es el gobernador de Miranda y es 2 veces ya candidato presidencial y vas por la tercera. Mira, no estoy, en este momento no hay elecciones presidenciales. Para nadie es un secreto mi intención, mi vocación además de trabajar por este país, mi intención de liderar Venezuela, pero no estamos, en este momento no estamos en una carrera por la presidencia, estamos en una carrera por el cambio, que después traerá una elección para elegir un nuevo gobierno. Ahora, esto tendría que ser en este año, según los tiempos, ¿no? Para que pudiera haber una elección. El referéndum tendría que ser este mismo año para que pudiera haber elecciones. Claro, pero no lo dejemos solo en lo político, porque si lo vemos así, entonces pareciera que es que el referéndum es para atender una demanda política, cuando el referéndum es para buscar una solución a la crisis. Nosotros los venezolanos estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, sin precedentes, la más alta inflación del mundo. Decíamos hoy para la radio que la inflación terminará este primer semestre del año por encima de 200%, es la más alta del mundo. Tenemos la escasez más alta del mundo, no solamente alimentos, sino ahora también medicina. Medicamento. Hoy estuve en una farmacia, la gente... Bueno, el desabastecimiento, los hospitales públicos, hay hospitales que el desabastecimiento de los insumos médicos llega a 95%. Medicina como el acetaminofén para curar un dolor de cabeza no existen, o sea, no están, a veces de repente lo encuentra y además al precio que lo encuentra, porque no solamente es la escasez, sino además, producto de la inflación, el alto costo de la vida para el venezolano. Tenemos una diferencia entre el salario mínimo para poder cubrir la canasta básica. Se requieren 16 salarios mínimos, es decir, que un trabajador tendría que trabajar 1 año y 4 meses para poder cubrir la canasta básica, lo que es la realidad del salario mínimo del trabajador venezolano. Después de Cuba, tenemos el salario mínimo más bajo de todo el continente. La pobreza en mi país ha llegado a 80%, está cerca del 80% la pobreza en ingresos. Entonces, tenemos la peor crisis de nuestra historia. Una crisis humanitaria, una crisis que sigue presionando la tensión social. En Venezuela se están dando cerca de 20 estallidos. No hay un estallido social general, pero estamos hablando de 20 estallidos en distintos pueblos, ciudades en nuestro país, en distintas, digamos, localidades, regiones del país, donde ya se da un estallido, donde ya se producen saqueos para conseguir los artículos de primera necesidad, alimentos, por el hambre que muchos venezolanos están pasando. Tú ves en la calle gente que ves la pérdida de peso y preguntas a esa mujer, a ese hombre, le preguntas, mire, ¿y por qué usted ha perdido tanto peso? Porque no está comiendo, porque come una sola vez al día. ¿Qué fue lo que pasó, Enrique? ¿En qué momento? O sea, lo que digo que pasó todo el referéndum es para atender esa crisis. El referéndum es una respuesta pacífica, constitucional, democrática, electoral, porque yo soy de los que piensa que en una crisis como la que estamos viviendo hay que apelar al pueblo venezolano. El pueblo tiene en sus manos la decisión y para eso es el referéndum. ¿Qué pasó? Un modelo, en los últimos casi 20 años, cerraron 200.000 empresas, bajaron las Santa María cerradas, pérdida de puestos de trabajo, de ser un país que producía el país hoy 70-80% de lo que consumimos los venezolanos importados, de ser un país que producía muchas cosas, no solamente me refiero a alimentos, un país que tenía industria. Todo eso se vino al suelo, nos hicieron, producto de la bonanza petrolera, nos hicieron absolutamente dependientes de las importaciones porque había suficientes divisas para importar cualquier cosa, todo. Y además, bueno, eso el gobierno
expropiaba, empezó a controlar buena parte de la economía, de tener un férreo control, teniendo un control de cambio, todo pasaba por el gobierno. Es decir, que el gobierno era un gobierno más poderoso, tenía no solamente control político, en términos del manejo institucional, sino además control de la economía. Bueno, se acabó la bonanza petrolera, el petróleo bajó, no se ahorró la mayor parte de la bonanza petrolera. Recuerda que el gobierno venezolano llegó hasta financiar, donar para una escuela de samba en un carnaval de Río de Janeiro. Regalamos autopistas a otros países, casas a otros países, hasta remodelaciones de residencias presidenciales como la de Honduras, por ejemplo. Nosotros remodelamos la residencia presidencial en Honduras y como eso fueron regalos todos los años al gobierno cubano, financiamos el gobierno cubano. Entonces despilfarraron la bonanza petrolera, otra parte se la robaron. Estamos en los peores lugares de transparencia de los países con la peor situación de corrupción del mundo. Hay aproximadamente 500.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Estamos hablando de un ingreso petrolero de más de 1.000 millones de dólares en los últimos, en un poquito más de una década. Se acabaron las divisas, se acabaron las importaciones y ahí está la consecuencia, la escasez. Entonces hay que cambiar, no hay forma. Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo y hay que cambiar a quien dirige el modelo. Los venezolanos no tenemos futuro con Maduro. Eso es una realidad. Eso está claro hoy para el 80% de los venezolanos. Nosotros no tenemos futuro es para con el Maduro. 80%. Absolutamente, no tengas ninguna duda que es así. Ahí están las elecciones. La última vez que tú y yo conversamos, yo te dije, tú sabes que yo no estuve de acuerdo con el planteamiento político que hicieron hace 2 años, donde hay compañeros que están presos, son presos políticos, que tenemos que sacarlos de la cárcel. El referéndum también es para eso, para lograr la libertad de todos los presos políticos. Y yo recuerdo haberte comentado en aquel momento que había que organizar una mayoría en el país, que nosotros teníamos que organizar una mayoría de abajo hacia arriba, policlasista, que convocara a los sectores más pobres de nuestro país, que hiciéramos la fuerza más grande de nuestra historia, una fuerza social política. Y en el 2014 no hubo elecciones, y en el 2015 hubo elecciones las parlamentarias, al final fueron casi 2 años, organizando esa mayoría se expresó y logramos 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ahí está, cuando tú me preguntas, sí, bueno, ahí está el resultado. Ya no es un secreto que el gobierno es minoría, ya el gobierno quedó claramente frente al mundo y a lo interno de que son una minoría electoral. Que todavía tengan poder, sí lo tienen, control institucional, sí lo tienen, por eso están en... Pero es que además controlan los otros poderes. Por eso, pero por eso se sostienen, eso es lo que lo sostiene en el poder. Maduro está en el poder no por el apoyo del pueblo, sino por una cúpula militar que lo sostiene con un control institucional para tratar de obstaculizar, por ejemplo, el referéndum, para que no haya consulta electoral. Háblame de los tiempos, Enrique. El referéndum tiene que ser este año, no hay razón para que no sea este año. El gobierno ha querido vender internacionalmente y adentro de que no puede ser este año, eso es lo que ellos han querido vender. Ellos quieren dilatar el proceso. Claro, porque ellos quieren, si el referéndum no se hace este año, si el referéndum se hiciera el próximo año, quien culmina el vicepresidente. Es el vicepresidente, culminaría, le tocaría asumir la presidencia 2017, 2018, 2 años. Y hasta los venezolanos 2019. Los venezolanos no tenemos 2 años, no los tenemos. O sea, yo te quiero, como decía antes de iniciar la entrevista, yo no soy ni exagerado, ni amarillista, ni dramático. Nuestro país no aguanta en estas condiciones la espera de 2 años hasta una elección. ¿Qué quiere decir? Un estallido social. Un estallido. ¿Y qué trae consigo un estallido? Muertos. Pero fuera me refiero de lo que significaría para nosotros los venezolanos en términos de las pérdidas humanas, materiales, todo lo que significaría para el país.
es que un estallido, ¿cómo se controla un estallido? Con la Fuerza Armada. ¿Y qué vendría después de un estallido? Muy probablemente un golpe de un Estado. levantamiento militar. Entonces, esa no es la solución. Eso sería más retroceso para Venezuela. Y cuando nosotros insistimos tanto en que no hay tiempo, que el país no aguanta, que el país necesita una solución pacífica electoral, es para evitar. Pero entonces, ¿cómo lograr Bueno, que verdaderamente se haga? tenemos que presionar. ¿Cómo? Bueno, tenemos que presionar pacíficamente. No podemos nosotros dejarnos llevar por a quien le interese la violencia, que generalmente hemos visto que el gobierno siempre ha estado detrás de la violencia. Hay extremos, no podemos dejar que los extremos sean los que conduzcan también en la esta oposición solución. Hay extremos del lado y lado. Los extremos se alimentan el uno al otro. ¿Qué pasa? Que los extremos no son mayoría en Venezuela, son claramente minoría. Hoy estamos gobernados de un extremo y hay otro extremo en la oposición, pero que al final son minoría. Así como el gobierno es minoría, el extremo de la oposición, los extremistas también son minoría. El centro es la mayoría de los venezolanos. Entonces, tenemos que presionar pacíficamente. Eso significará movernos, movilizarnos. Eso significará ir a las sedes del Consejo Nacional Electoral. Eso significará mantener una campaña internacional donde Maduro no pueda utilizar las instancias internacionales para refugiarse, sino que la opinión internacional exija el respeto de la Constitución en nuestro país. Tú has estado trabajando mucho en ese sentido. Bueno, yo nunca lo he trabajado, lo trabajé hace poco, fui a 4 países, tuve la oportunidad de estar con 3 presidentes y con el canciller Serra en Brasil. Fuimos a Paraguay, estuvimos con el presidente Cartes, fui a Argentina, estuve con el presidente Macri. De ahí volé después a Argentina, a Brasil, estuve con el canciller Serra, estuve en Itamaraty, que es la cancillería muy conocida mundialmente en Brasil, y de ahí, de regreso a mi país, hice una parada en Panamá, donde hay una importante hoy cantidad de venezolanos. Tuvimos oportunidad de conversar también con el presidente de Panamá y después de regreso a Venezuela. Yo fundamentalmente fui a reunir, a buscar, a conversar con Mercosur, porque ahora correspondería que Maduro ejerciera la presidencia pro tempore de Mercosur. Bueno, creo que la gestión que hicimos ha tenido algún resultado, porque no va a haber cumbre de Mercosur. Entonces ahora están en la discusión sobre el traspaso administrativo. Lo cierto es que ninguno quiere que Maduro ejerza la presidencia de Mercosur, porque Mercosur también tiene cláusulas democráticas de respeto. Sí lograste entonces sensibilizarlos, digamos. Oye, yo veo, bueno, como fue la OEA. ¿Quién revivió la OEA además en Venezuela? Maduro. Quien revive la OEA que estaba como dormida, quien le ha dado toda la beligerancia y toda la importancia y toda la atención, ha sido el propio Maduro. Y la OEA fue una derrota para Maduro. Podemos hablar de qué significa la Carta Democrática y cómo se aplica, porque además la Carta Democrática siempre apela a la diplomacia. Hay gente que se cree que es que la Carta Diplomática van a llegar unos cascos azules a Venezuela. No, la Carta Democrática es siempre agotando las vías de diálogo y diplomáticas, de modo que un Estado donde ha habido una ruptura del orden constitucional vuelva quien hizo, digamos, quien es responsable, entienda que tiene que respetar el orden constitucional. Ahora, para ahí la votación fue elocuente, la votación fue 20 votos contra Maduro, porque Maduro no quería que se discutiera ni se presentara el informe del secretario general. ¿Para la oposición el diálogo está terminado? ¿Está agotado el diálogo? Ustedes en México tienen que tener claro que en Venezuela no se ha dado diálogo, no por la oposición. En Venezuela no se ha dado un proceso de diálogo porque el gobierno nunca ha querido dialogar. Porque en Venezuela no se dialoga hace muchos años. Porque la política que ha estado presente en nuestro país, no la política o el sistema, ha sido la confrontación. Porque en Venezuela no se hace política hace muchos años. ¿Qué es la política?
es precisamente buscar Ese los arte, acuerdos, claro. es la negociación, El arte de lo es posible. el diálogo, o sea, para eso la política. Aquí en nuestro país en los últimos años nunca se hizo política, lo que había era una confrontación y esa confrontación se llevaba a elecciones y Chávez ganaba elecciones. Sí, sí. Pero nunca dialogando, sino era, bueno, el que gana las elecciones se lleva todo. Así ha sido el sistema durante los últimos años en nuestro país. Aquí no hay cultura de diálogo. Tu primera Por eso elección... nuestra insistencia a la elección, porque el venezolano sí vota, el venezolano cree además en su voto, no cree en el poder electoral, pero cree en su voto y cree que el voto es lo que va a poder, cuando ves los niveles de participación, cuando tú ves que 80% de la población vota, quiere decir que el venezolano tiene confianza en que con su voto va a cambiar Es la decir, situación. es activo, no es... El venezolano, activo votando. Votando. Cuando tú lo llamas después a la movilización, Hay una apatía, no es ¿no? igual. Yo no ¿Qué diría, hay? ¿Miedo? ¿Es apatía? ¿Es oye, yo no temor? diría que es una apatía, yo diría que el venezolano está ocupado en sobrevivir. Si tú me dices a mí, tú sales por la televisión y me convocas a una movilización y yo ese día tengo que comprar comida porque además la venta de la comida por el último número de mi cédula. Es una vez a la semana. Una vez a la semana y me toca el día y yo y tú me pides, elige o vas a una movilización o vas a comprar la comida, es obvio el ser humano cuál va a ser la elección que va a tomar. Y así ese es el día a día de nosotros aquí en nuestro país. Esa está siendo la dinámica, es de sobrevivencia nada más. Absolutamente. Tú sales con tu cámara y pregúntale a algún venezolano lo hicimos. cómo se imagina, cómo va a ser su país dentro de 6 meses. Ni siquiera 6 meses, vamos a ponerle, cómo va a ser la próxima semana, no sabe. Los venezolanos estamos viviendo el día a día. Ahora, el referéndum sería muy participativo, por lo que he podido yo sentir. No tengo ninguna duda que sería histórico, en niveles de participación, en niveles de voto para una opción. Aquí en Venezuela se habló, Chávez hablaba mucho de los 10 millones, nunca logró 10 millones. Yo creo ¿Qué que... logró? ¿7? 7, sí. Como logramos nosotros ahora 8. Nosotros ahorita superamos la votación de Chávez, ahí estuvimos. Y este proceso pudiera ser la primera vez que una opción política logre 10 millones de votos. El famoso referéndum. Maduro lo sabe, por eso no lo quiere. Ahora, ¿por qué? Por eso no quiere referéndum. ¿Por qué decías que no confían en la autoridad electoral? Bueno, cuando ven las encuestas, la autoridad electoral, su nivel de confianza está por el orden del 30%. ¿Y tú, por ejemplo, confías en la autoridad electoral? Bueno, yo Pues si nunca he confiado. Sí, pero es que ya va. Pero ganaron en la asamblea. Sí, pero ya va. Las no ganamos por la autoridad electoral. Es que ahí hay un juego de palabras. La autoridad electoral no le quedó más remedio porque el problema no... La máquina, se le hace la auditoría y la máquina cuenta los votos que la gente... Cuando aprieta la máquina. El problema son todas las irregularidades que están asociadas al ejercicio del voto, al desarrollo de la campaña, al desarrollo del proceso. Tenemos 4 señoras que están claramente parcializadas por Maduro, son defensoras del gobierno, son militantes del partido de gobierno. Ahora, las elecciones no dependen de ellas, me refiero, el voto depende de cada venezolano. Sí, me queda claro. Y no le ha quedado más remedio a ellas en la última elección que reconocer el resultado que los venezolanos fueron los que hablaron, el derecho que cada venezolano ejerció. Pero yo no confío en el árbitro, la mejor demostración la estamos viviendo ahora con el referéndum. Sí, explícanos el referéndum para recoger, para poder validar 1 millón, primero recogimos 2.6 millones de firmas, porque nos pusieron un requisito que no está en la Constitución, por eso no confío en el árbitro. Inventan un requisito que debemos recoger el 1% de firmas del padrón para solicitar la recolección del 20%, que es el que está en la Constitución. Bueno, esos son 196.000. Nosotros recogimos 2.6 millones. Terminamos entregando 2 millones. Después el Consejo Nacional Electoral, sin que estuviera en la ley, decidió hacer una auditoría
de esas 2 millones de firmas. Y solo reconoce. Rebanó, incluyendo la mía, la sacó, la excluyó, la mía que firmé delante de cámaras de televisión, fotógrafos, corresponsales extranjeros, todo firmé. Eliminaron mi firma. Eliminaron la de 600,000. De la ¿Cómo sé? oposición, Porque, ¿verdad? ¿Cómo sabes que es el tuyo el que eliminan? claro, porque cuando voy a chequearme en la base de datos del Consejo Nacional Electoral, en la página web, mi firma fue excluida. Y mi planilla, de hecho, yo le llevé la planilla a los presidentes con los que hablé y estaban impresionados. Algunos hasta, déjenos copia de esto, porque esto es, sin duda, es para mostrar qué está pasando con la institucionalidad en Venezuela. Pero además es surrealista, o sea, que Es tu el voto... principal promotor del revocatorio, le excluyan la firma, que firmó delante. Bueno, es una demostración de que son capaces de cualquier cosa. Así como quitaron la mía, quitaron la de 600,000. Llamaron a validar 1.300.000 firmas y pusieron horario de oficina de 8 a 12, de 1 a 4, 5 días, y pusieron además 300 máquinas solamente para validar 1.352.000 firmas. Para que hubiese sido posible durante 7 horas consecutivas, durante 5 días consecutivos, poder validar toda la gente que fue convocada a validar, tenían que validar 2 personas por minuto. Y el proceso llegó a tardar 30 minutos por persona. 30 minutos por persona. Logramos, a pesar de todos los obstáculos. ¿Qué hicieron además? Por decirte, en mi estado, los centros con mayores electores no les pusieron puntos de validación. Tenían que ir a otro lugar. 2 horas de camino. Tú me dirás si podemos confiar en el árbitro. Por supuesto que no. Como no confío yo, no confía 70% del país. Y entonces, ¿en qué momento están ahora? Ahora van a tener Ahora que estamos validarlas esperando otra vez. que hagan match entre las huellas, porque tuvieron que colocar, las personas que validaron tuvieron que colocar sus pulgares, sus índices, en un sistema que el gobierno siempre ha dicho, el poder electoral siempre ha dicho que es el más moderno del mundo. Bueno, ya, fíjate tú lo moderno, que ahora dicen que necesitan 20 días para hacer match, 20 días hábiles, para hacer match entre la identidad de la persona, la huella que está en el registro, con lo que hizo en el proceso de validación. Después de eso, convocar a la manifestación de voluntad de 20% de los electores, 4 millones de venezolanos. Después de eso, vendría la fecha del referéndum, que es sí o no, que es un día. Y después de todo lo que estás diciendo, ¿cómo pensar que sí va a haber referéndum? ¿Cómo pensar que se va a agilizar no de hay alguna ninguna manera? razón ni legal ni técnica para que no haya. Pero no la necesitan. Tenemos que sortear, bueno, ahí donde viene Pero la no la presión, necesitan. ahí donde viene la presión popular, ahí donde viene que los venezolanos defendamos con firmeza nuestra Constitución. Ahí entra la movilización en la calle. Necesariamente tendrá que venir. ¿Y lo ves? Sí lo veo, claro que lo veo. Es que no hay tiempo. ¿Es eso o el estallido? ¿Qué queremos? ¿El estallido? No lo queremos. Queremos la solución. Hoy le escuchaba a un vocero del gobierno que decía que los problemas en las colas habían bajado cuando los días de la validación. Sí, es que la tensión social en el país bajó, no solamente cuando la validación, a pesar de todos los obstáculos, sino cuando recogimos firmas por primera vez. Porque es claro que los venezolanos quieren una solución. O sea, fueron a dar su firma. Fueron a dar su firma y fueron a validar. No, lo que quiero decir es que mientras el venezolano tenga certeza de que hay una solución en el camino, los ánimos en Venezuela, la gente está dispuesta a esperar un poco, siempre y cuando haya certeza, certidumbre. Ahora, cuando tú me preguntas, con todos estos obstáculos, todas estas normas sobrevenidas, entonces ¿cómo hay referéndum? ¿Cómo va a haber referéndum? Sí, te digo, pues es que... o es eso o es el estallido. Y la tensión en el país incrementará
si la gente siente que el gobierno definitivamente quiere bloquear el referéndum. ¿Cuándo se sabrá eso, Enrique? Eso está en marcha. La intención la tienen. Ahora, el proceso, sorteando los obstáculos, sigue su curso. Estos días que vienen serán decisivos, obviamente. Son decisivos. Ahora, yo me pregunto, y te lo digo con la mayor, ¿tú crees que va a haber referéndum este año? Te digo, sí. No porque el gobierno quiera, sino porque el país no va a tener más remedio que permitirlo, porque si no el país le va a pasar por encima. Esa es la realidad. ¿Y están conscientes? ¿Crees que están conscientes? Yo porque creo que de ellos pronto parece que ellos subestiman. Bueno, Maduro no sale del palacio. Yo creo que él no sale del palacio por el rechazo que tiene. Esa es la realidad. Son las veces que Maduro sale del palacio presidencial, son actividades muy pequeñas, muy controladas. Por el temor al cacerolazo, al rechazo que tiene. Maduro tiene, en este momento, tendrá de apoyo, el apoyo duro que tendrá el gobierno debe estar por el orden de 20%. No está más de eso, altísimo todavía, 20%, que debería tener 5%. ¿Y cómo lo explicas? Bueno, yo creo que es un poco... El voto duro, digamos, ¿no? Pero voto duro, pero acuérdate que esto es un aparato de propaganda el que hay. En Venezuela no hay libertad de expresión sin que el gobierno... Claro, hay gente que dice, bueno, pero yo vi en la televisión, sí, pero ¿quiénes salen en la televisión? ¿Qué es lo que pueden decir? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno? ¿Cuántas cadenas hay al día? Es un aparato de propaganda. Aquella teoría que usaba Goebbels en el nazismo de la mentira repetida y repetida y repetida, hay gente que la termina creyendo como una verdad. Ese era el aparato de propaganda nazi. En Venezuela hay mucho de eso. Ayer me comentaba una persona del estado Zulia, otro medio de comunicación, medio impreso, que cerraba, que ya no circula más porque no tiene papel. ¿Cuántos periódicos han cerrado? ¿Cuántas emisoras de radio están contra la pared, donde no pueden dar opiniones porque si no las cierran? Y después la televisión, muy golpeada también por la crisis económica, no tienen anunciantes. Prende un canal de televisión para que veas cuántas cuñas tiene. Mínimo, ¿de qué vive entonces un canal de televisión? Vive de la publicidad, y si no hay publicidad, depende mucho del Estado también. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Maduro? Así. Maduro, frente a frente. La verdad que no tengo ningún interés en verlo, ¿no? Y honestamente la verdad que no me llama mucho la atención tener algún tipo de conversación, pero habrá sido antes de las elecciones, La verdad que Maduro es un error en la historia de mi país, y yo tengo la obligación de ayudar, siento ese compromiso con mi país de enmendar el error, de salir del error. Yo nunca pensé que un grupo, honestamente te lo digo, pues los venezolanos además somos gente de buen corazón, de buenas intenciones, solidarios, a pesar de lo difícil que nosotros, la difícil situación, tú ves que el venezolano no pierde el sentido del humor, y bueno, eso somos. Y trata, a pesar del mal tiempo, tener buena cara, pero lo cierto que estamos viviendo los peores tiempos. Pero nunca pensé que una cúpula fuera capaz, tuviera el poder de hacer tanto daño a todo un país. Si tú me preguntas si yo hubiese creído hace unos años atrás que Venezuela llegaría a una situación como esta, la verdad que no. O sea, que yo hubiese imaginado el país con las reservas petroleras más importantes del mundo. ¿Y Chávez qué hubiera pensado? ¿Lo hubiera pensado así? Es que al final está todo pegado, junto. No es que Chávez era bueno y este es malo. Pero todo es el mismo sistema. Es el mismo sistema. El mismo sistema. Pero así lo que pasa es que Chávez no llegó a tener que pagar las consecuencias de su modelo y de sus errores y de su
enfermedad, o sea, la ambición por construir un proyecto político sin alternabilidad, o sea, la hegemonía del poder, que cuando uno ve los casos en la historia, todos terminan. Ahora, ¿hay alguna... ¿Qué aciertos le reconoces al gobierno? Hoy día, ninguno. No, es que no tienen ni un acierto. No tienen, mira, tú buscas en educación, en salud, los programas sociales, el número de viviendas que dicen que han construido, que es mentira, ese Maduro no tiene un acierto que mostrar, ni uno, y no soy mezquino. A mí cuando me hacían la pregunta, ¿y qué le reconoce usted al presidente Chávez? El presidente Chávez abrió y puso en primera línea el debate sobre la pobreza en Venezuela, y logró, sobre la base de una bonanza petrolera, tener unos programas sociales que abarcaban muchísima gente en el país, pero los programas sociales nunca son suficientes. Para poder realmente hablar de superación de pobreza, usted tiene el programa social, es darle a usted las condiciones para que usted después... Para salir del índice. Exactamente, de pobreza, claro. exactamente. No para tener simplemente pero una a Chávez sí asistencia. le reconoces eso. Siempre lo he dicho, no es un discurso nuevo, siempre lo he dicho. Abrió ese debate, necesario en mi país, absolutamente necesario. Pero fuera de eso, ahí están los resultados. Pero además de las consecuencias de este modelo, Maduro ha cometido sus propios errores, Enrique, ¿no? Maduro no es que ha cometido sus propios errores, es que todo lo malo lo profundizó. Lo hizo más grande, digo. O sea, él ha podido después de las elecciones, después del desastre que arrastraba, pero después de las elecciones de diciembre pasado, él ha podido rectificar el rumbo, él ha podido cambiar. Bueno, el pueblo se expresó. Fue una paliza la que recibió su partido. Estamos hablando que ningún presidente en la historia, en el tiempo de la democracia en nuestro país, nunca había logrado, salvo Chávez cuando la abstención, nunca había logrado las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Nunca. Nadie había tenido esa mayoría. ¿Y lo lograron ustedes ahora? Lo logramos, claro, pero era una señal de cambio. Maduro ha podido decir, oigo la voz del pueblo, invito a la oposición, la invito a que cambiemos el rumbo, a que generemos un acuerdo para que el país pueda salir de la crisis. ¿Qué hizo? Todo lo contrario, nombrar magistrados, hacerse de mayor control del tribunal para defender todos sus atropellos, todas sus arbitrariedades, que es lo que ha hecho hasta ahora, de bloquear la asamblea, desconocer la asamblea, y no es desconocer a unos diputados, es conocer al pueblo. Para mí eso es sagrado. Pero además esa es la premisa del chavismo, sí, el pueblo. Era. Mira, a mí hay un debate que siempre me gusta, que es el debate de los que levantan la bandera de la pobreza, los que se dicen socialistas, vamos a ver cómo viven. Entonces, aquí levantaron muchas banderas que al final terminaron siendo una farsa. Cuando yo escucho que es que hay una conspiración internacional contra los gobiernos de izquierda en América Latina, que están la derecha internacional, eso es puro cuento. El imperialismo. El problema en Venezuela no es un problema ni ideológico, ni es un problema entre la izquierda y la derecha. El problema que tenemos nosotros los venezolanos es un gobierno que despilfarró, que se robó la mayor bonanza petrolera en nuestra historia y que pretende seguir en lo mismo a cuenta de que es un gobierno a favor de los pobres, cuando Venezuela nunca había tenido más pobreza como la que tiene ahora. Son unos farsantes, y a los farsantes hay que derrotarlos, hay que desenmascararlos. La corrupción es tan mala, es tan malo el corrupto de izquierda como el corrupto de derecha. No es que el corrupto de izquierda es bueno y el de derecha es malo. Los dos hay que sacarlos, los dos hay que desenmascararlos y hay que enfrentarlos. Por eso yo digo que yo me encuentro en el centro, políticamente en el centro. No eres de derecha, digo. Yo, para nada. Y estar en el centro no significa estar en el medio. Estar en el centro es el que confronta los extremos de un lado y del otro.
Eso es estar en el centro, porque es que hay gente que cree que el centro es el que no tiene posición. No, todo lo contrario. Es el que sí tiene una posición, que confronta los extremos. Es una posición. Por supuesto, que confronta los extremos. Ahora, ¿tú crees que Maduro se da cuenta o vive como aislado? Pareciera, como bueno, si él estuviera viviendo en otro país. Él le gusta mucho las redes sociales, entonces yo me imagino que si le gusta mucho las redes sociales, pues tendría que pasa darse mucho tiempo cuenta. viendo televisión, además, me imagino que tiene que estar informado de lo que ocurre en el país. Y si quiere... o sea, el que dice que las filas no existen. Bueno, él lo dice, pero él tiene que estar consciente. Una persona que está todo el día viendo televisión y viendo redes sociales. Una persona que pasa mucho tiempo viendo, por ejemplo, la televisión española. Y aquí le han pasado las cámaras a las colas. Esas colas no son en España, esas colas son aquí en Venezuela. ¿Qué pensará? ¿Qué pasará por la, por la no mente lo sé, de Maduro? No lo sé y quiere que te sea muy sincero, no me interesa. A mí lo que me interesa es que se vaya. Esa es mi obligación que yo tengo por el pueblo venezolano, porque él es una de las principales causas del problema. Él y su cúpula. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Hay división dentro de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas ¿O ves Armadas la están como base? el país. Las Fuerzas Armadas están como el país. Porque las Fuerzas Armadas son mujeres y hombres venezolanos son parte del país. que viven además la mayoría en los sectores populares de nuestro país. La mayor parte de nuestros soldados son muchachos, su esposa, o el esposo de la mujer que sea integrante de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está como el país y el corazón de la... No nos guiemos por la cúpula está como Maduro. La cúpula come bien, la cúpula es una cúpula privilegiada, la cúpula no pasa necesidad, la cúpula no tiene problemas para conseguir medicamentos ni alimentos. Bueno, ve nuestros militares, ve la cúpula. Pero entonces, ve a Maduro. Pero entonces, cuando estoy hablando el venezolano cada día más delgado, cada día peor alimentado, pero ve la cúpula. Velos. Es claramente, pero entonces es un gráficamente. asunto delicado también, porque entonces las Fuerzas Armadas... La Fuerza Armada tiene un rol muy importante que cumplir en el futuro de nuestro país. Y la Fuerza Armada son mujeres y hombres venezolanos que en el tiempo que viene la seguridad de la nación es algo fundamental y ellos tienen mucho que hacer, la Fuerza Armada venezolana. Ahora bien, la cúpula militar ya no defiende la institucionalidad de la Fuerza Armada ni el juramento constitucional. La cúpula militar está enchufada a la cúpula de Maduro. A ellos no les interesa el cambio, pero a la Fuerza Armada, por supuesto que le interesa el cambio. ¿Qué pasa cuando los Ahora, mandan... a la Fuerza Armada le viene una hora decisiva. Pues, ¿y qué pasa cuando los mandan a callar a reprimir una manifestación? Yo las últimas movilizaciones que yo vi, las personas que estaban allí, o sea, mujeres y hombres, tanto de la Policía Nacional como de la Fuerza Armada, ellos no querían reprimir. Tú lo ves en su cara. No quieren reprimir. Porque ellos también... ¿Sabes cuánto gana un policía? $30. ¿Sabes cuánto gana un soldado? $30 es lo que gana. ¿Quién puede estar feliz, satisfecho con ese ingreso? $30. Ellos viven la crisis. Ahora, nosotros no queremos un golpe militar, ni la solución en Venezuela es militar. La solución en Venezuela es electoral. La solución militar en Venezuela ya pasó. En toda nuestra América Latina. Sí. El mejor ejemplo de que la solución no es militar es América Latina. ¿Cuántos gobiernos militares tuvimos en América Latina? ¿Y dónde estaba América Latina? Ahora, la oposición... Enrique, te lo vuelvo a preguntar y te lo pregunté hace 2 años. ¿Está unida? Yo sí creo que la oposición está unida. Si no está unida... Tiene matices, pero está unida. El revocatorio ve a todos los partidos en este momento
es unánime, todos con el revocatorio. No empezó así. Cuando nosotros propusimos el revocatorio, no empezó como algo de todos, pero logramos después que todos entraran. Y hay una unidad, con matices, con opiniones, y eso tiene que ser, eso es normal en democracia. Nadie puede saltar porque alguien tenga una opinión distinta dentro de la unidad. Es que el debate fortalece, el debate enriquece, el debate no puede ser, el debate no lo podemos satanizar, porque es que eso es el gobierno, Sí, el pero gobierno no hay debate. háblame un poco de estos matices, porque Bueno, hay pues, eso podría ser la diferencia, ¿no? El que la oposición no vaya junta. No, sí va a ir junta, no tengo podría ninguna ser la duda, va a ir diferencia. junta. No, ahí yo no tengo ninguna duda de que la oposición va a ir unida. Y cuando haya que presentar candidatos, se resolverá por vía de la participación, a través de unas primarias se elegirá, punto. Porque Eso. a lo mejor el gobierno le apuesta a eso, ¿no? Sí, pero que se va a quedar con las ganas. A la división se de va la a quedar con las oposición. ganas, siempre le ha apostado, pero se va a quedar con las ganas. Eso es algo que tenemos que agradecerle a Maduro. Los juntó, los unió. Otra vez, sí. Tuvimos unos momentos de dificultad, pero Maduro hay que agradecerle de la única cosa buena que ha hecho Maduro. Unir a todos los que queremos cambio. ¿Qué va a pasar con los presos, por ejemplo? ¿Cuántos presos políticos hay? Son Más de 300. ¿no? No, son son más de 80 y son más de 2.000 procesados. Procesados. Una cifra dantesca. Se sumaron 2 presos ahorita, dos jóvenes que habían sido designados como delegados de la unidad para todo el tema de la firma, en un estado como a unas 4 horas de Caracas, 3 horas de Caracas. Bueno, están presos en una cárcel común, son los últimos presos de Maduro, en una cárcel común, uniformados, para que veamos el diálogo, los llamados a diálogo del gobierno. Ahí están 2 presos más, de hace 15 días. Entonces, ¿qué va a pasar con los presos? El revocatorio también es para la libertad y para que en este país, de una vez por todas, no exista más nunca presos por razones políticas. ¿Te ves sentado a la mesa con Leopoldo López? Sí, claro, absolutamente. Es que no hay... Yo creo que se tejen también las diferencias del país, las ha conocido, de visiones, de estrategia. De proyectos. De estrategia. Pero hay un objetivo superior, que es el país, el cambio del país. Nadie entendería que en una situación como la que vive Venezuela haya espacio para cosas que al final se ven como subalternas. ¿Qué fue en su momento, Enrique? ¿Los egos, las vanidades, los protagonismos? ¿Qué fue en su momento? Yo creo que eso ya pasó y yo lo dejo atrás. Distintas visiones de qué hacer. Y eso ya pasó y lo dejo atrás. No tiene sentido abrir un debate de algo ya superado, algo que además ya pasó tiempo suficiente. Pero ojalá esté superado verdaderamente. Oye, por mi parte, yo creo que el país conoce claramente cuál ha sido mi visión y cómo se debe construir el cambio en Venezuela. Creo que al final el tiempo ha dado la razón a cómo debe alcanzarse el cambio. Pero para mí ese ya es un debate que quedó atrás. Y hoy hay que trabajar absolutamente, en la unión está la fuerza y todos tenemos que trabajar unidos para que podamos hacer realidad la solución a la crisis que estamos viviendo. ¿Se te ha convertido en una obsesión llegar al poder, llegar a la presidencia? La respuesta es un no rotundo, para nada. La gente conoce bien que primero no soy persona de obsesión, lo que soy es un trabajador incansable por una vocación que es servir, porque esa es mi vocación de vida y lo hago con el más absoluto compromiso. Pero no creo proyectos individuales, creo proyectos colectivos. No tengo ese problema que de repente tienen otras personas que no, con el ego, con la vanidad. No, yo no tengo ese problema. Puedes recorrer mi estado, un estado que es el segundo más grande del país,
y te darás cuenta que no hay ni una foto mía, ni una obra, una escuela que hayamos construido, de todas las escuelas que hemos construido, que tenga una foto mía. No tengo ese problema. Ese es un problema, yo no lo tengo. Sí es un problema, claro que para es un político problema. Yo creo que es un problema. Sí es un problema. En general. Estorba. En general. Estorba, sí, en general. A la persona que no controla su ego y la vanidad y todo eso, al final termina siendo traicionado por eso. Pero les pasa a quienes tienen poder. Sí, parece sí que el poder pasa. los hace a todos sí iguales. Sí, les bueno, pasa. Bueno, yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos. Honestamente, mi visión en esto es trascender, no es ser más de lo mismo. Para ser más de lo mismo, no vale la pena estar en esto. El reto desde el primer día, que todo lo que he logrado lo he logrado con votos, pero el primer día que he tenido una responsabilidad no ha sido para ser más de lo mismo, sino ha sido para trascender. Que además fue muy joven, ¿no? Eras muy joven cuando tú... 26 años, todavía sigo siendo joven, me siento joven. No, eres muy joven, pero eras un chamaquito. Sí, 26 tenía años. 26 años. Pero creo que en ese sentido, pues has Claro. sido el más joven en acceder a esto. Me había ganado un mexicano, por cierto, porque creo que en el mismo tiempo... ¿Como gobernador? No, como presidente de la Cámara de Diputados. Fue el mismo año, yo tenía 26 años, me llamaron de el récord de Guinness, de récord, sí, de Guinness, y después me dijeron, no, mire, pero es que le acaba de ganar un mexicano que tiene 25, entonces me ganó un mexicano. pero ¿En un congreso local? No, nacional. ¿Federal? No, claro, el Congreso Nacional. Era la tercera silla del país, venía Chávez. No, me refiero a un mexicano. No, en el Congreso de allá. El Congreso del Congreso de México, claro, sí. Entonces perdí el récord mundial, me ganó un mexicano, creo que era como unos meses más joven que yo, y bueno, después sí, como alcalde, fui el alcalde del distrito de Baruta, municipio de Baruta más joven que ha habido también como alcalde, y después también he sido el gobernador más joven electo más joven del estado, sí. Ahora, ¿qué? Bueno, y algunos dicen también el presidente... Que podría ser el presidente más joven. Bueno, por todo lo que pasó todo lo que sucedió en las elecciones con Maduro. Elecciones impugnadas por mí, cuestionadas por nosotros, pero al final, bueno... Que tú dices no logramos, terminamos en instancias internacionales que no logramos. No logramos poder mostrarle al mundo y obviamente... tumbar la mentira de Maduro. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Las cosas pasan por algo. Yo estoy seguro que todo esto que estamos viviendo va a ser, a pesar de lo difícil, de lo duro, para que este capítulo quede atrás para siempre. Ahora, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzarías? ¿Cuál es tu proyecto de nación? Yo creo ¿Cuál es tu proyecto de país? Yo creo que la prioridad en este momento, en un gobierno que tiene que ser un gobierno de unidad, cuando yo hablo de unidad, no solamente de la mesa de la unidad, sino convocar a todos los sectores del país, porque creo que Venezuela necesita un gobierno donde todos nos sintamos escuchados, llamados. Aquí hay una prioridad que son alimentos, medicinas y la violencia, la inseguridad. Un cambio de gobierno en Venezuela, yo soy optimista, generaría rápidamente otro escenario, otras condiciones, generar confianza para que venga la inversión a nuestro país, para que los propios venezolanos también se decidan a invertir en nuestro país y eso permita ir recuperando la economía y que los venezolanos en un año podamos ir sintiendo bienestar. Yo creo que hay decisiones que tienen que tomarse gradualmente, no pueden ser decisiones abruptas, porque no podemos olvidar que hay que cuidar, y eso es lo que hay que cuidar más, que tenemos 80% de los venezolanos en situación de pobreza. En Venezuela no se pueden tomar decisiones que no volteen a ver al 80% de los venezolanos que están en situación de pobreza. En mi país hay gente pasando hambre, hay gente muriéndose por falta de atención médica, insumos médicos. Hay una emergencia humanitaria y eso hay que atenderlo. Es una emergencia y hay que atenderla como se atiende una emergencia.
Después yo te decía antes, yo soy una persona que cree en la austeridad, cree efectivamente, su forma de ver el poder es austeridad. ¿Tú vives Aquí de hay manera grandes, austera? Absolutamente, te puedo invitar a mi casa y para nadie es un secreto que yo soy tercera generación, mi familia es familia de gente trabajadora, gracias a Dios pude tener una educación, pude tener casa, no nací en un barrio, no vengo de un barrio, pero lo que Maduro no hay, llama burgués. Bueno, lo que pasa es que los burgueses hoy son los que están en el gobierno. En Venezuela, decir burgueses, oligarquía, serán unos muy poquitos. La oligarquía que hay, la burguesía que hay hoy, está toda la burguesía parasitaria, está toda en el gobierno, toda, completamente. Son los que tienen los aviones, los que tienen las casas, las mansiones, los lujos. O sea, todo es una farsa. Esa farsa hay que desmontarla. Entonces, aquí tiene que venir un gobierno que tenga claro ese concepto de austeridad. Y yo te decía, en América Latina uno ve países donde hay grandes contradicciones entre la situación que vive la población y cómo viven sus gobernantes. En Venezuela se necesita un gobierno que venga con un plan de austeridad, de modo que los recursos vayan destinados a los asuntos prioritarios, que es la atención al venezolano. Esa es mi visión de la política, esa es mi visión de la vida. Pero así ha sido siempre, desde hace muchos años. Esa es mi visión de la vida. ¿Tú renunciaste a una forma de vivir, digamos? No es que renuncié a una forma de vivir. Para mí, el político, una persona que está dedicada a servir a los demás, tiene que ser una persona, y por eso yo te ponía el ejemplo de Mujica, del expresidente Pepe Mujica. Congruente. Usted tiene que ser congruente en la vida, en todo. Congruente, coherente. Si usted habla de sacrificio, el sacrificio empieza por usted mismo. Si usted habla que el país está en una situación de dificultad económica, no puede ser que la gente ande a pie y entonces usted compre los carros último modelo, o usted agarre, o usted, por ejemplo, que era de las grandes contradicciones de Chávez, un país con tanta pobreza, levantando la bandera de pobreza, y Chávez llegó a comprar en un momento dado el avión presidencial más lujoso de todo el continente. Esas contradicciones son inaceptables y el gobierno que venga en Venezuela, el nuevo gobierno, tiene que ser, en eso en mi opinión, tiene que ser coherente, tiene que ser consistente entre lo que dice y lo que hace. Yo soy coherente y siempre trato de mantener mi coherencia. Porque cuando usted es coherente, cuando usted da el ejemplo, usted le puede exigir a los demás. Cuando usted no da el ejemplo, usted no le puede exigir. ¿Con quién vives? Y esa es la farsa de la mal llamada revolución en Venezuela. ¿Con quién vives tú, por ejemplo? Yo vivo solo. ¿Vives solo? Sí. ¿Y habrá alguien que te ayuda, que te asiste? Tengo una señora que me ayuda, así, que va y que tiene 3 que veces hacer a la esas semana. mismas filas. Vive en el mismo edificio de la señora que cuida el edificio, entonces es muy fácil. Me ayuda, sube una arregladita y bueno, y me ayuda, claro que sí. Pero esa señora tiene que ir a hacer las filas que todo el mundo está haciendo Esa aquí. señora, como yo puedo, también la ayudamos, como ayudamos a toda la gente que trabaja con nosotros, que sentimos que es parte de nuestra responsabilidad. No es que nosotros tengamos acceso, tengamos comida, pero bueno, siempre existe alguna facilidad, de repente algún proveedor que nosotros conozcamos, que es el que abastece las bodegas en el estado. Mira, lo conocemos, fulano, ¿tú crees que tú puedas facilitar para los productos de primera necesidad para la gente que trabaja con nosotros, que está todo el día trabajando, que no puede hacer las colas, las filas? Pero las muchachas también hacen la fila. En Venezuela hace fila casi todo el mundo. Los únicos que no hacen fila y jamás lo van haciendo fila de nada son los que están en el gobierno, que el pueblo los llama los enchufados. Ahora, te lo pregunto por lo siguiente, porque, por ejemplo, Maduro dice que son los empresarios los que están guardándose la comida, pero la gente no le cree. Los que exportan la comida. Pero dime tú, ¿por qué algunos sí tienen, por qué algunos no tienen? Pero si la gente le creyera a Maduro, ¿por qué Maduro perdió las elecciones en diciembre? La gente no le creyó su retórica, no le cree. Pero explícamelo tú. En la empresa privada, acuérdate que las divisas en Venezuela las asigna el gobierno. Aquí no se importa nada en Venezuela
directamente por la empresa privada. Aquí todo pasa por el gobierno. Aquí para que llegue 1 kilo de materia prima de el que tú quieras, pasa necesariamente por una aduana que controla el gobierno, pasa por una asignación de divisas que controla el gobierno. Aquí no llega nada a este país sin el control del gobierno. Y sale. Y aquí no sale nada a este país también sin el control del gobierno. Aquí cuando sale un cargamento de drogas es con la complicidad del gobierno. ¿Por qué hay desabasto? Porque ¿Qué no pasa se produce, con los empresarios? Porque no se produce. ¿Por qué no están produciendo? Porque no se produce, porque aquí destruyeron la producción nacional, la acabaron. Porque aquí expropiaron empresas. Supongo que hay un dueño de harina PAN, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, bueno, pero fíjate que el maíz para la harina precocida, para hacer nuestras arepas, viene importado. ¿Y quién asigna las divisas para la importación? Porque es maíz blanco. Y viene importado. ¿Y quién asigna las divisas? Maduro. Aquí no entra un contenedor si no pasa por el control del gobierno. ¿Cómo está el desempleo? Lo que pasa es que todo depende de cuál sea la cifra, de cómo tú... Si tú le preguntas al gobierno el desempleo, te dice que es bajísimo, pero ¿sabes por qué, no? Porque todo el que vende cualquier cosa en la calle, el gobierno lo pone como empleado. La informalidad. La informalidad. En la informalidad en Venezuela, la informalidad en Venezuela debe estar superando el 60%. Yo hoy hablaba con gente ahí en las filas, gente muy desesperada en realidad. Claro, y muchos se asustan cuando ven la cámara también. Sí, claro, se asustan cuando te ven a ti, sí, claro, se intimidan. Porque no sabes si eso puede tener alguna consecuencia. Sí, claro. Hay un nivel de desesperación y hay un nivel de desesperanza también, que la gente no ve para cuándo se pueda salir de esto. Razón, ¿no? Yo le decía, ¿cómo ven el futuro? Es correcto, la mayor parte de los sentimientos que hoy tenemos los venezolanos son negativos. Es de frustración, de desesperanza. Y había gente que decía que a lo que se está dedicando ahora es a hacer las filas, lo que juega Maduro, a comprar y a revender, porque entonces, pues revendiendo ganan más que trabajando todo un mes. Por supuesto, eso es así, porque cuando... Es el mercado negro de la comida. Es correcto, y todos estos sistemas generan esos mercados negros que al final lo que termina haciendo es la reventa de la escasez, porque al final no resuelve el problema. No lo resuelve. No lo resuelve, y al final termina pasando que esa economía de la reventa, del bachaqueo, termina siendo un paquete de harina, te termina costando 10 veces más, y al final termina perjudicándose el más pobre, porque aunque el que revende de último tiene un dinero, al final con ese dinero, como la inflación sigue subiendo, no compra nada. Sí, ¿no? Y hay que pagarle a no sé cuánta gente. Entonces termina siendo todo algo absolutamente artificial. Termina siendo, la gente cree que gana más, sí, tiene más bolívares, pero al final esos más bolívares no compra más nada. Ahora, ¿vas a Santo Domingo? ¿Qué va a pasar? No, nosotros, y ya la unidad lo dijo claramente, volviendo al tema del diálogo, nosotros creemos que el diálogo no puede ser para que Maduro compre tiempo, que el diálogo no es para negociar la Constitución, que el diálogo no es para negociar el referéndum. El país quiere un diálogo que genere resultados, eso dependerá del gobierno. Nosotros creemos que tiene que ser dentro de la más absoluta transparencia, no debe ser en República Dominicana, hemos dicho que debe ser en Venezuela o pudiera ser en alguna instancia. Escuché al presidente de la Asamblea Nacional diciendo sobre la OEA, y en lo personal creo que los mediadores, yo creo que deberían incorporarse otros mediadores. ¿En quién piensas? Yo he pensado, en el Papa, por ejemplo. Yo he pensado, bueno, debería haber un representante de la Iglesia, el Papa tiene toda la disposición, lo sabemos que el Papa está directamente involucrado en la situación de Venezuela, es una preocupación que tiene el Papa Francisco, también el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, fue nuestro nuncio apostólico aquí hace unos años atrás, también está absolutamente involucrado, tiene sentimiento hacia el pueblo venezolano, lo que estamos viviendo. Sería ideal un representante de la Iglesia, como yo he pensado, y así lo hemos dicho públicamente, expresidentes como Lagos, como Cardoso, sería, creo yo, fortalecería una mediación más equilibrada.
Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasó con Zapatero? Rodríguez ¿No lo Zapatero, no, yo he conversado con el expresidente Rodríguez Zapatero. El presidente Rodríguez Zapatero no menciona el revocatorio. ¿Por qué? Porque no cree en el revocatorio. No cree en el revocatorio. Y a mí me llamó poderosamente la atención, y por eso hubo un comentario mío donde yo decía que el expresidente Rodríguez Zapatero no puede ser quien lidere la mediación, porque él fue a la OEA en pleno proceso de validación, habló ante el Consejo Permanente y no fue capaz de mencionar, estando la validación de las firmas en pleno desarrollo. No habló del... ni mencionó el revocatorio como una posible solución a la crisis política que vive el país. Para mí eso... lo descalifica. Es inaceptable. O sea, no es que la agenda, como bien dijo nuestro presidente en la Asamblea Nacional, no es que la agenda la ponen los mediadores, pero lo cierto es que los mediadores tienen que ser lo más equilibrado posible. Para poder mediar. Porque van a tener, tienen una tribuna, tienen un rol. Se reúnen con una parte, se reúnen con la otra. No puede haber ningún tipo de sesgo allí. Y el diálogo y la mediación no puede ser para... nosotros no somos los salvavidas de Maduro. Nosotros no vinimos a estabilizar el gobierno de Maduro. Nosotros queremos un cambio de gobierno en Venezuela por el camino constitucional. No estamos hablando por un atajo, por una aventura. Queremos un cambio de gobierno por el camino constitucional. Y estamos promoviendo un camino constitucional. Entonces el diálogo debería ser para ponerle fecha al camino constitucional, porque sabemos que es la solución. Es importante que lo sepa el mundo. La solución en Venezuela es electoral. Yo lo sigo repitiendo. Por la vía electoral, nada más. Por la vía electoral. No es que nada lo más, otro no, sería... sino es que creo que el país no va a ver no ve sinceramente un llamado a diálogo, porque la gente no cree en el llamado a diálogo de Maduro, porque saben que Maduro lo que está es comprando tiempo. Ahora, ¿lo va a poder comprar? Digo, yo sé que tú eres optimista, pero bueno, ¿lo va a poder comprar? ¿Qué pasó no debemos dejar que lo compre, porque eso sería entonces una burla, otra burla más a los venezolanos. ¿Con qué medios? ¿Con la presión internacional? ¿Con la presión social? Como yo te decía, es la movilización de los venezolanos, la movilización más, obviamente, una comunidad internacional que este gobierno siempre ha utilizado para refugiarse, que se plante firme y le diga, usted tiene que respetar la Constitución. Eso es lo que hay. Y eso es un poco el trabajo que has estado haciendo ahorita y la gente que está contigo. Es correcto. Ese es el arduo trabajo que estamos haciendo y el arduo trabajo que nos queda. Ahora, Thomas Shannon, que a él sí lo viste y estuviste con él. Y lo conozco desde hace muchos años. Y lo mismo, ves por ahí... Lo mismo. Yo creo que lo de Maduro, con este tema de restablecer relaciones, es porque Maduro quiere tratar de hacernos creer a los venezolanos de una normalización de la situación del país. Pero todos los que conocemos cómo funciona la burocracia norteamericana, sabemos que en un año electoral en Estados Unidos, donde se va a elegir un nuevo presidente, una nueva presidenta, esperemos que sea una nueva presidenta. Ojalá que los Estados Unidos no cometa el error de elegir al señor Trump. Sería la catástrofe, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Ojalá, tenemos confianza en que el pueblo norteamericano no va a elegir a un señor como Donald Trump. Entonces, en Estados Unidos, en un año electoral, con una elección en noviembre, con un Congreso además dominado por los republicanos, estando el presidente Barack Obama demócrata, sabemos que aquí no va a venir un embajador de los Estados Unidos. Es un juego de Maduro. No está en su agenda de Estados Unidos ahora. Claro no está en su agenda. No está. Entonces Maduro con esto lo que trata es de hacer creer que él está normalizando todo, que él está superando su crisis. Eso es lo que él quiere hacer ver, su crisis internacional y su crisis interna. Pero aquí la crisis es de Pero cada pregúntale uno de a los venezolanos que están en cola si le importa lo que haya dicho Maduro con respecto al tema de su reunión con Tom Shannon o no. Los venezolanos, ese no es su problema. Ni ven en eso... No, su problema es que van a comer mañana. Correcto, hoy. es así. ¿Qué van a comer hoy? Y el revocatorio, que es lo que nosotros tenemos que lograr,
La mayoría, 70% de los venezolanos quieren revocatorio, pero tenemos que convertir el revocatorio, unirlo a que la falta de comida la vamos a resolver por vía de un referéndum revocatorio, hablando, revocando al gobierno y eligiendo un nuevo gobierno que nos permita estabilizar el país. Eso todavía no lo hemos logrado, hay que lograrlo. Que sea el revocatorio un clamor, que el que está en la cola comprando comida diga, bueno, estoy en la cola, pero ya viene el referéndum. O aquí tiene que venir el referéndum. No lo han logrado. Todavía no. Bueno, el referéndum tenía 40% en febrero, menos de 40%, y tiene 70%, sin publicidad, puro boca a boca, redes sociales, o tiene más del 70% de apoyo. Eso es yo diría, un récord. Hoy que estaba yo en la calle, la gente desde los coches le gritaba a la gente de las filas. Revocatorio. Sí. ¿No? Bueno, pero eso lo logramos en 3 meses, sin canales de televisión, sin propaganda, sin nada. ¿Cómo pensaste en el revocatorio? ¿Qué te llevó a pensar? Bueno, porque creo que es claramente la solución que la convoca el pueblo y la decide el pueblo. Y creo que eso para todo el mundo es muy fácil de entenderlo y para todo el mundo lo incorpora, lo llama. Y creo que eso es muy valioso. Sitúanos otra vez un poco en los tiempos, Enrique, porque hay esta preocupación de que si no es ya, no, los tiempos no va a tienen que ser los tiempos que yo también tengo que los tiempos míos también. ¿Tienes tu programa hoy de radio? No, pero eso más tarde, pero es que sé que son las 5, a las 5 tenía un compromiso. A las 7 es mi programa de radio. Los tiempos son, el referéndum se tiene que hacer este año para que entonces podamos convocar una nueva elección en el país para elegir un nuevo gobierno. Tenemos el tiempo todavía para poder hacerlo este año. Todavía. No hay ninguna razón ni legal ni técnica para que no sea este año. El referéndum tiene que hacerse este año y yo soy de los que piensa que se va a hacer este año. Pues ojalá por este país. Que querían ahora revisar las huellas digitales de manera manual. Eso es lo que yo decía, el match. El famoso match. Que si no coincide la van a revisar, van a traer unos dactiloscopistas que son los que revisan las huellas. Pero eso puede tardar. Aquí no hay pero es que faltan médicos, faltan tantas cosas, pero dactiloscopistas sí hay. Entonces los van a buscar. Pero eso puede... Pero es una cosa que parece que da risa. O sea, sí, es tragicómico. Es tragicómico, sí. Porque además de hacerlo, eso puede tardar muchísimo. No, bueno, eso supuestamente en 20 días hábiles que están hablando de resolver todo ese proceso con los dactiloscopistas. ¿Y eso será, en 20 días habrá resultado? Bueno, en 20 días habrá un resultado, que todos sabemos cuál es, para después llamar a la manifestación de voluntad de 20% de los electores, estamos hablando 4 millones o más de venezolanos. Del padrón electoral. Que son los que llaman a la convocatoria del referéndum. Y luego ya se hace. Se le pone fecha al referéndum. Pues ojalá. Muchas gracias. Buena hora, Enrique Capriles. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Seguro que sí. Muchas gracias.